un podcast de Cooperativa. Queremos mirar de cerca lo que está ocurriendo en Medio Oriente después de los bombardeos norteamericanos, la represalia iraní, el rol de Israel también en la zona, para analizar las consecuencias de lo que está ocurriendo. Estamos a esta hora con el experto Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, precisamente director ejecutivo de El Intérprete Digital. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Muy buenos días, un placer. Muy buenos días, Jorge. Jorge, ¿cuál es el objetivo estratégico de esta operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Podríamos hablar de disuasión, de degradar capacidades, misiles, mandos, o un objetivo político más amplio? En realidad lo que se está observando en este momento es que existen dos grandes objetivos. Un objetivo es eliminar la capacidad militar y estratégica de Irán en la zona lo más posible, y por otra parte, o de forma conjunta, generar la suficiente carga estructural dentro del sistema para que se inicie o por lo menos se consolide un cambio de régimen interno que daría forma a un nuevo Irán bajo la lógica norteamericana que ya la hemos visto en Libia, Siria, Irak o Afganistán. Estamos hablando de un régimen bien antipático para Occidente, Irán, desde hace décadas, ¿no? Sí, por supuesto. No solamente está en un polo opuesto para lo que tiene que ver con Norteamérica, dado las alianzas que han sido empujadas hacia Irán. Irán ha sido empujado a tener relaciones no solamente comerciales, sino también políticas y estratégicas con China, con Rusia y con otros países de Asia Central, los cuales caen en otra orbe de esfera de control que está por fuera de los objetivos lógicamente norteamericanos. Y además que desde la retirada norteamericana, desde la administración de Obama, lógicamente hubo un crecimiento exponencial de las potencias regionales, llámesele Turquía, Arabia Saudita y también entre ellas Irán. Estamos hablando de un Estado islámico. ¿Está en cuenta el factor religioso en este conflicto, no? Honestamente no. La mayoría de los analistas coinciden de que esto es netamente un conflicto geopolítico, estratégico. Lógicamente cada uno de los diferentes actores van a utilizar la religión dentro de su narrativa para lógicamente establecer no solamente alianzas, sino también generar un manto de legitimidad sobre sus objetivos militares, económicos, etcétera. Pero si uno lógicamente pone en la tabla de que uno de los aliados más cercanos de Irán ha sido la milicia o el Frente de Resistencia de Hamás, si uno lo ve en términos religiosos, están en contraposición total en términos teológicos. ¿Esto puede afectar efectivamente la estabilidad del régimen iraní? Porque lo que hemos visto hasta ahora es una suerte de recomposición y de contraataque de Irán, ¿no? Lo que pasa es que Irán, y no solamente el fallecido o ya confirmado fallecido Ayatollah, viene esperando su muerte en muchas intervenciones y en muchas entrevistas dentro de Irán. Él ya veía cercana su muerte a los 89 años. Ajá. Había preparado ya toda una cúpula y había dejado lógicamente establecido la forma y el fondo de cómo se tenía que estructurar el país hacia su muerte. Ahora, lógicamente estaríamos hablando en otro contexto si es que su muerte no hubiese caído primero en Ramadán. La totalidad de la comunidad musulmana en el mundo se encuentra casi a la mitad del Ramadán, van en el día 13 aproximado, 12-13, dependiendo de dónde se encuentren. Y por otro lado, en la mitad de una guerra, lógicamente eso da otro tipo, como se llama, de factor, sumado lógicamente a las protestas ciudadanas en la calle en contra del régimen. Pero es importante destacar que el régimen llevaba al menos una década preparándose para este día. Estamos con Jorge Araneda,
experto en materias internacionales ahí en Medio Oriente, director ejecutivo del Intérprete Digital. A propósito de lo que conversábamos, Trump ha dicho, tal vez el ejemplo de Venezuela es lo mejor para Irán, o sea, una transición con el régimen instalado allí, con vista a un cambio, pero en el mediano y tal vez en el largo plazo. ¿Es posible eso en un estado como el iraní? Muy probablemente no por varias situaciones. Primero, es difícil, incluso es un poco entramposo comparar lógicamente Venezuela con Irán en términos de lo que le ha ofrecido la revolución islámica a la población. Estamos hablando de una población más de 100 millones de personas, con 6 de sus mayores capitales con metro, con un sistema integrado de comunicaciones, con acceso a internet, con una mejora en la calidad de vida. Es el país que tiene mayor cantidad de mujeres estudiando carreras universitarias. Lógicamente son castigadas por el sector público, pero son absorbidas lógicamente por el sector privado. El punto es que la calidad de vida, este estado semi de bienestar que le ofrecía la revolución islámica, se ha ido degradando continuamente en las décadas. Por lo tanto, con todo lo que significaba eso para la libertad de las personas, digamos. Por supuesto. Y de las mujeres en particular. Y de las mujeres en particular. Exactamente, y ahí está la gran contradicción, y ese es el punto central de la discusión interna, y por eso de que la discusión ciudadana dentro de Irán ya lleva casi una década, desde la Revolución Verde en adelante, mostrando la contradicción del sistema. Por una parte, las mujeres integradas, dueñas de empresas con enorme poder adquisitivo, baja la natalidad, muchos factores que lo podríamos ver en un país europeo, pero a la vez con un Estado que lógicamente una parte no las quiere emplear en el sector público, y por otro lado las castiga con policías de la moral, que lógicamente no les permite, sobre todo en las zonas, no tanto en las capitales, pero en las zonas más rurales, no desempeñarse de una forma económica, política y social como ellas pretenden. En esa contradicción es en donde lógicamente la Guardia Revolucionaria es la que termina siendo el filtro y el verdadero centro de poder actualmente en el país. Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, director ejecutivo del Intérprete Digital en el Diario de Cooperativa. Estaremos conversando nuevamente de este conflicto, profesor. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias, Jorge. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Miramos lo que ocurre en el país, miramos también lo que ocurre en el mundo, y a esta hora en el Diario de Cooperativa tomamos contacto con Israel, con las afueras de Tel Aviv, donde vive Gabriel Colodro, quien fue presidente de la comunidad chilena residente, que sigue viviendo en la zona. Seguimos pendientes del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel. Para enterarnos de cómo se está viviendo lo que está ocurriendo, es que tomamos contacto contigo, Gabriel Colodro. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes ya acá en Medio Oriente. Pasan de las 12. Sí, la cosas. verdad es que así es, son las 1:14 del día, y la verdad es que son 2 días y medio ya bastante ajetreados, como pueden imaginar. Los bombardeos han sido bastante intensos en las últimas 24 horas. La verdad es que desde el mismo día sábado, que comenzaron en horas de la mañana, la tarde fue muy compleja. Estamos hablando de ola tras ola tras ola de bombardeos, y así ha continuado de forma bastante, no me atrevería a decir esporádica, pero sí con algunas, digamos, pausas de minutos, en algunos casos de algunas horas, pero nada, digamos, que podamos decir esto va a bajar intensidad por ahora. Estamos con Gabriel Colodro, ahí en las afueras de Tel Aviv. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo se vive esa tensión en el día a día? ¿Cómo están viviendo esto? Si es que se anticipa... Hay una tensión permanente con Irán desde hace décadas, pero da la impresión de que esto de los últimos días sorprendió. ¿Están sonando las alarmas? ¿Está operando la batería antiaérea? ¿Cuál es el día a día tuyo?
A ver, primero que todo las instrucciones, estamos en alerta máxima constante, se extendió el día de ayer, el gobierno decretó una extensión hasta el día 12 de marzo del estado de alarma máxima. ¿Qué significa esto? Que los colegios no funcionan, ninguna institución educativa, los trabajos no esenciales no tienen permiso para funcionar, donde la movilidad sigue estando, ¿cierto? Pero la gente está instruida a estar cerca de un refugio, todo lugar de trabajo que sí tiene permiso para funcionar por ser esencial, hablamos de supermercados, farmacias, etcétera, tienen que tener un lugar protegido, tanto para la gente que acude como para los funcionarios, ¿cierto? Y todo está en una pausa, o sea, es una especie de fin de semana, de ambiente de fin de semana en las calles, porque anda muy poquita gente en la calle, y la verdad es que genera una sensación de estrés constante, sobre todo para quienes tenemos niños y tenemos que calmarlos y mantener, digamos, un ambiente de tranquilidad en casa. Gabriel Colodro, perdón, ¿y cuánto es la información que reciben de parte del gobierno respecto a estas decisiones? ¿Cuánto es el apoyo a las decisiones del gobierno israelí en estas materias? A ver, la información que se recibe, el gobierno va transmitiendo, ¿cierto?, a nivel diario, tanto el ejército como el gobierno, ¿cierto?, que estamos hablando de dos cuerpos que están relacionados, pero actúan de forma independiente hacia la población. Han dado las razones de esta operación, que es absolutamente respaldada por la población, la mayoría de la población israelí, y estoy hablando de una mayoría absoluta, no me atrevería a darte un porcentaje exacto, pero si me pides adivinar, hablaría de sobre un 85% de la población que está a favor de la operación, porque se entiende que Irán es la mayor amenaza para la existencia del Estado y para la seguridad de los ciudadanos, y es algo que hemos visto ya en 3 oportunidades. Hace muy poquitos minutos hubo un ataque hacia la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, donde vi una cantidad de chilenos muy importante. Y eso es importante destacar, porque Israel es el país que concentra la comunidad chilena más grande de Medio Oriente y África juntos para el Ministerio de Exteriores de Chile. Afortunadamente, desde las conversaciones que hemos tenido desde que ocurrió esto, de que cayó el misil balístico iraní en Beersheba, al parecer no hay chilenos afectados. Esperemos que esto siga así. Obviamente todos los ciudadanos chilenos sabemos que contamos con la asistencia consular, y obviamente también está la organización civil, ¿cierto?, la comunidad chilena, para centralizar y ayudar al consulado en caso de cualquier emergencia y acelerar la comunicación y efectividad de cualquier situación que necesite ser tratada, ¿cierto? Gabriel, ese apoyo sobre 80% que tú decías que hay al ataque a Irán, ¿no representa necesariamente apoyo a la gestión de Netanyahu, o sí? No, para nada. Aquí hay un tema absolutamente apolítico. De hecho, la oposición israelí, y el líder de la oposición, Yair Lapid, lo dijo desde el comienzo de la operación: aquí no hay izquierda, no hay derecha, no hay coalición, no hay oposición. Aquí hay un pueblo enfrentándose a su máxima amenaza existencial, que es el régimen de Irán. Y esa es una sensación común. Aquí no hay divisiones políticas internas, no se habla de política. Israel es un país que políticamente es muy activo, me atrevería a decir incluso que más activo que Chile, que sabemos que hay todos los que entendemos el sistema político chileno sabemos que es muy digamos, vivos, muy de día a día. Acá quizás es un poco más incluso, y hoy día la política interna no existe. Okay. Todo el enfoque está en la seguridad. ¿Y cómo se maneja, Gabriel, la información que les llega a ustedes al interior de Israel sobre esta situación? ¿Hay mucho rumor? ¿Hay algo de desinformación también, o no? Bueno, yo creo que en todo conflicto hay un poco de desinformación y fake news. Las redes sociales se mueven a una velocidad incontrolable, pero de todas formas lo que nosotros experimentamos acá son básicamente los bombardeos por parte de Irán, y desde el día de ayer por parte de Hezbollah en el Líbano, que es un proxy iraní también. Y de hecho hoy día está controlado por la Guardia Revolucionaria de Irán. O sea, la Guardia Revolucionaria de Irán es quien dicta los pasos de Hezbollah en el Líbano. Entonces,
Todo el foco está en el tema de seguridad. Y por ahora hemos tenido un sistema que ha sido bastante oportuno de dar aviso previo, que da unos minutos antes de que comience a sonar la sirena, que le da a uno el rango de tiempo para buscar refugio, aunque la instrucción de estar cerca de un refugio es constante, 24/7. Tenemos ciertos minutos, digamos, como para prepararnos tenemos que estar cerca, va a sonar la sirena, poder avisar a los niños también, esto va a pasar, así que, qué sé yo, da una sensación de preparación, digamos, y una tranquilidad un poquito dentro de lo que se puede, ¿cierto? Ahora, en ese enfoque de seguridad que describes tú, en las calles, los que no conocemos Israel, una situación más militarizada que lo habitual, con mayor control, porque me imagino que se enciende la alerta también por el riesgo eventual de no solo bombardeos, también de atentados. La verdad es que lo que yo por lo menos he visto hasta ahora son más despliegue del Comando de Frente Interno, que son las unidades de rescate y de manejo de crisis del ejército, más allá de un tema de defensa, ¿cierto?, de soldados o policía militar. Es más un tema de contención y estar atentos a que ante cualquier situación en que un misil balístico logre eludir, digamos, los sistemas antimisiles y caiga y afecta a la población civil, el rescate pueda ser lo más efectivo y lo más rápido posible. Eso es lo que yo he visto, por lo menos en la calle, de lo poco que, digamos, me he movido dentro de la ciudad donde vivo. Gabriel, te aprovecho de saludar, soy Pablo Molina, y quería preguntarte respecto a una duda que existe hoy circulando alrededor del planeta, y es que viene después de estos ataques, o durante cuánto tiempo se va a prolongar este conflicto, ¿no? ¿Sí? ¿Será un ataque preciso, específico? Cuestión que se ve muy poco probable debido a la respuesta que ha estado presentando Irán después del primer ataque. Allí, ¿cuáles son las expectativas en la conversación en las calles, pero también en lo que los medios de comunicación, los análisis plantean? Un conflicto corto, acotado, un conflicto que se va a extender, un escenario de absoluta incertidumbre. Mira, te voy a responder con lo que me han respondido a mí, porque yo trabajo en prensa también y me ha tocado entrevistar a bastantes personas de muy alto nivel. Por ejemplo, te podría decir que hace una semana solamente, antes de que comenzara el conflicto, entrevisté al ex coronel británico Richard Kemp, que está muy involucrado en el tema, y me comentaba que él estima que aproximadamente esto debería durar no menos de 2 semanas, y que en el caso del particular no descartaba en ese momento que pudiese en algún momento de la operación haber botas norteamericanas en la tierra para efectuar justamente el cambio de régimen, que es lo que es el objetivo final, ¿cierto?, de esta operación conjunta. Por otro lado, comandantes o altos excomandantes del ejército israelí también evaluaban 2 semanas. Ayer hablé con un experto en temas de Irán, que fue asesor sobre temas de Irán en la oficina del primer ministro de Israel por muchos años, y él creció en Teherán. Él es judío iraní que se escapó de Irán en los años 80 con su familia, y entiende muy bien la sociedad iraní y el sistema del régimen, y él también le da una duración de 2 semanas. De hecho, me daba el ejemplo de que la operación para eliminar a Saddam Hussein y digamos, derrocar el régimen de Saddam Hussein duró 3 semanas. Hoy día la tecnología es otra y el líder de los ayatoles ya está eliminado, por ende podríamos estimar que quizás pueda ser menos de 3 semanas, pero estamos hablando de un país enorme con 90 millones de habitantes, con una guardia revolucionaria independiente del ejército iraní. Entonces los factores son distintos, pero se estima que aproximadamente 2 semanas sería el periodo que la mayoría de los expertos está hoy día compartiendo. Eso solo en el conflicto, y luego habría que ver cómo se podría llevar adelante ese cambio de régimen, allí donde en muy pocos escenarios se ha logrado tras características como las que están hoy, ¿no es cierto, Gabriel? Pero quería preguntarte respecto al estado de emergencia que tú describes, en el que está en este momento Israel, ¿qué significa eso también para la población palestina que vive en Israel o que vive en los territorios cercanos?
A ver, depende, hay que hacer una diferenciación ahí porque los árabes israelíes son ciudadanos israelíes como cualquier otro ciudadano israelí y reciben las mismas notificaciones que todos. Los ciudadanos palestinos, digamos, que pertenecen a la autoridad palestina, que tienen pasaporte palestino y viven en Cisjordania o en Gaza, también hay sirenas activadas, pero todo lo que es infraestructura depende obviamente de su gobierno, y su gobierno es la autoridad palestina. Si la autoridad palestina ha decidido no invertir en refugios públicos, no es responsabilidad de Israel, sino que es responsabilidad justamente del gobierno palestino en este caso. Hay una ley en Israel que obliga a las municipalidades a tener una cantidad de refugios por cantidad de habitantes a nivel público. Y eso se hace efectivo y se fiscaliza constantemente, y sobre todo ya estamos en el tercer enfrentamiento directo con Irán. Entonces, es efectivo. Hablamos con Gabriel Colodro, quien fue presidente de la comunidad chilena en Israel, hoy en las afueras de Tel Aviv, contándonos de cómo se está viviendo el conflicto en la zona de Medio Oriente a propósito de los bombardeos norteamericanos contra Irán y las represalias del régimen musulmán. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Suerte, buen día. Gracias. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Por debajo de lo esperado, el IMASEC de enero fue de menos 0,1%. Retroceso en el crecimiento estuvo marcado por una caída en la producción de bienes, compensado en parte por los servicios. Mala nueva. Israel ataca objetivos de Hezbollah en el Líbano, escala la guerra en Medio Oriente. El régimen de Irán dice que no va a negociar con Washington. Conversamos con Jorge Araneda, experto en el tema. Existen dos grandes objetivos. Un objetivo es eliminar la capacidad militar y estratégica de Irán en la zona, y por otra parte, o de forma conjunta, generar la suficiente carga estructural dentro del sistema para que se inicie o por lo menos se consolide un cambio de régimen interno bajo la lógica norteamericana, que ya la hemos visto en Libia, Siria, Irak o Afganistán. Se reportan ya casi 600 fallecidos en Irán, una decena en Israel, 31 en el Líbano. Conversamos con Gabriel Colodro, periodista chileno en las afueras de Tel Aviv. Los bombardeos han sido bastante intensos en las últimas 24 horas. Estamos hablando de ola tras ola tras ola de bombardeos. Y estamos en alerta máxima constantes, el estado de alarma máxima. ¿Qué significa esto? Que los colegios no funcionan, ninguna institución educativa, los trabajos no esenciales no tienen permiso para funcionar, la movilidad sigue estando, ¿cierto? Pero la gente está instruida a estar cerca de un refugio. Al Congreso también se le aparece marzo. Presidente Boric emplaza a la todavía oposición para destrabar en lo que queda de estos días antes del cambio de mando la Sala Cuna Universal. Mañana el mandatario se vuelve a reunir con José Antonio Kast. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.